¿Está dando el movimiento feminista respuesta a los problemas actuales de las mujeres en Occidente? En mi opinión, la respuesta es sí, pero el debate está abierto y exige considerar argumentaciones a favor y en contra. En primer lugar, tenemos que considerar cuáles son los objetivos del movimiento feminista. El primero, el más evidente, el más obvio, es conseguir la igualdad efectiva entre hombres y mujeres. Y esto quiere decir que los derechos formales que ya están reconocidos en la mayoría de los marcos jurídicos de los países occidentales se correspondan con la vivencia efectiva y con una igualdad tanto a nivel laboral, tanto a nivel económico, como a nivel personal y de trato. Pero el segundo de los objetivos, y no debemos obviarlo, de la actual oleada del feminismo, que se dice que es la cuarta oleada, después de la primera, que fue la ilustrada, igualdad de inteligencia, la segunda, igualdad política, la de los sufragistas a finales del siglo XIX, la tercera, igualdad en la condición sexual, la cuarta tiene un objetivo y se diferencia, se distingue, por aspirar también a una transformación de la sociedad en su conjunto, a una transformación de los modos en que vivimos y de las identidades, cómo nos identificamos y cómo concebimos las construcciones de género, tanto los hombres como las mujeres. Bien, pues si este es el doble objetivo, tenemos que valorar si lo está logrando. Desde un primer punto de vista, que sería el más pragmático, el de su eficacia, el de su alcance, parece claro que la respuesta es que sí. Quizás una de las pruebas más evidentes es que el tema elegido por vosotros, estudiantes, para la liga de debate este curso, sea del que estamos tratando. El feminismo ha logrado convertirse en un movimiento transversal, cuando hasta hace muy poco tiempo, muy pocos años, era un movimiento ligado a ciertas ideologías políticas. Era un movimiento muy sesgado, normalmente vinculado a una cierta izquierda, ni siquiera a todas las izquierdas, a ciertos movimientos sociales y una actitud, por decir así, militante, muy activa políticamente. Hoy, en cambio, el feminismo es algo transversal, no hace falta ser de izquierdas políticamente, no hace falta estar movilizado o adscrito a algún movimiento, asociación o partido político. Es algo, de algún modo, que recorre toda la sociedad, un movimiento que representa a muchas personas de la cultura popular, actrices, actores también, hombres, políticos, incluso empresarios tan relevantes como la actual directora presidenta del Banco Santander, que se considera a sí misma feminista. De algún modo está llegando a todas las partes de la sociedad. En ese sentido, sí, está logrando ser muy eficaz. El segundo de los logros de la actual oleada del feminismo sería la transformación del sentido común, y esto es de total relevancia, ¿no? Desde el punto de vista de la teoría social, es muy relevante considerar que el sentido común no es neutral. En el lenguaje introducimos sesgos ideológicos, sesgos de género, a veces sesgos raciales. En el humor también introducimos a veces esas discriminaciones cuando normalizamos chistes que reproducen muchas desigualdades de género. En el trato cotidiano con nuestras personas adyacentes, en el trato laboral, etc. La transformación del sentido común, el esfuerzo por considerar que lo políticamente incorrecto es algo que debe ser condenado porque reproduce desigualdades de género, es algo que se está logrando, es algo que la sociedad está aumentando, por decir así, su sensibilidad. Por no decir el hecho de que se haya logrado imponer algunas categorías para describir realidades. Por ejemplo, la más obvia es la categoría de violencia de género. Sin esa categoría, el hecho de que hubiese maltratos en el marco de una relación de pareja, en un marco familiar, serían descritos como violencia intrafamiliar, como, casuísticas aisladas, y no como un fenómeno, una manifestación de un fenómeno que es estructural en nuestras sociedades. Esa conquista del lenguaje y esa perspectiva de género es uno de los grandes logros de la actual oleada del feminismo. A esto hay una réplica fuerte, que es la que viene a decir que esto lo que está propiciando es una victimización de la mujer en las sociedades occidentales, que sería contraria a la necesidad de que se empoderen, de que individualmente las mujeres consigan sus propios objetivos y tengan confianza en sus propias capacidades para lograr sus fines, tanto a nivel laboral como a nivel vital. Este sería, por ejemplo, la réplica que hizo un conjunto de intelectuales francesas a principios de 2018 como crítica al movimiento Me Too de Estados Unidos, ¿no? Que venían a decir que esta oleada de actrices que venían a manifestar que habían sufrido algún tipo de discriminación o de agresión sexual imponía una victimización porque las mujeres también son capaces de gestionar autónomamente su sexualidad. Bien, a esta réplica habría que añadir una contrarréplica, que sería la siguiente. Los individuos no somos totalmente autónomos, no tenemos la capacidad de algún modo, desligarnos
de los vínculos culturales, de los patrones que hemos aprendido sin darnos cuenta, de lo que hemos aculturado, que se dice, ¿no? Igual que el lenguaje lo aprendemos sin darnos cuenta, en nuestros lenguajes maternos, del mismo modo aculturamos patrones discriminatorios en todos los ámbitos de la vida, de los que en primer momento no somos conscientes. Y incluso si tenemos buenas intenciones, podemos estar reproduciendo patrones discriminatorios. Por eso, la oleada del feminismo actual está logrando de algún modo introducir esa reflexión crítica, esa consideración de que somos vulnerables, de que podemos estarnos equivocando pese a que nuestras intenciones morales sean buenas y que podemos no ser totalmente igualitarios a pesar de que nuestra intención sea serlo. El tercero de los logros tiene que ver con la transformación de las identidades, no solamente de las mujeres, sino también de los hombres, ¿no? La puesta en circulación de la necesidad de hablar de nuevas masculinidades, de nuevas representaciones del modo de ser hombre, que no tengan que ver tanto con la fortaleza, la racionalidad, la frialdad, sino también con la posibilidad de ser vulnerable, con la posibilidad de ser un poco más emocional, más sensitivo, de ocuparse de las cosas del espacio privado y no tanto de las cosas del espacio público. La reciente polémica suscitada por el anuncio de Gillette es una buena prueba de cómo este tema está cada vez más en debate y cómo cada vez va a haber más reflexión y más prácticas alternativas que cuestionen ese modo tan unívoco, tan inimaginable de ser hombre que se había impuesto hasta ahora. El cuarto, y será este el último punto de vista que trataré, punto de vista que está intentando, aunque quizás sea con el que está encontrando más dificultades el feminismo actual, es el de la cuestión económica. Si antes hemos hablado del lenguaje, del sentido común, podríamos hablar también de los estereotipos, de las representaciones, por ejemplo, cinematográficas, ¿no? ¿Qué papel juegan las mujeres, qué papel juegan los hombres? Si hay mujeres que son heroínas o solamente lo son los hombres, etcétera, etcétera. Hay que hablar también de la cuestión económica. Hay un punto de vista del feminismo actual que dice, vale, esto está muy bien, la cuestión del lenguaje, la cuestión de las representaciones culturales, pero la cuestión es que las mujeres han, de algún modo, hecho un trabajo que históricamente ha sido necesario, pero que no se ha considerado que tuviese un valor económico, que es el trabajo de los cuidados. Ese trabajo que se realiza en el espacio privado, el cuidado de los hijos, el cuidado de los mayores. Ese es un trabajo que en lo que la sociología llama la división social del trabajo, ¿no? Pues uno es panadero, uno es abogado, uno es político, uno es ingeniero, y otras eran o han sido cuidadoras. De algún modo, curiosamente, nuestro sistema económico-social no ha considerado que ese trabajo tuviese un valor económico y por lo tanto nunca lo ha remunerado y nunca le ha dedicado partidas presupuestarias para sufragarlo. Lo que ahora se está reivindicando es la necesidad de que o bien se remunere o bien que sencillamente se financien servicios para que ese trabajo que es necesario porque vamos a seguir teniendo niños y vamos a seguir haciéndonos mayores y vamos a seguir necesitando cuidados, ese trabajo pueda tener un sustento económico. Mediante una educación infantil gratuita y universal de 0 a 3 años, mediante un servicio de asistencia a la dependencia para las personas mayores o con discapacidades. Ese tipo de inversiones también forman parte de la reivindicación feminista actual y quizás, de algún modo, la concepción meramente culturalista, la que habla del sentido común, de los estereotipos, se queda un poco coja si no se considera también este vector económico y este punto de vista económico. Aunque no se han logrado todavía los objetivos, todos estos debates están por primera vez en la historia en circulación. Hablamos de ellos todos los días, se representan casi todos los días y no solamente en ámbitos especializados, sino en medios de comunicación, en ficciones televisivas, en programas de humor. En ese sentido, desde mi punto de vista, el feminismo actual está empezando a dar respuesta a los problemas de las mujeres en las sociedades occidentales.